Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Amigos televidentes, nos complace muchísimo poder presentarles a ustedes estos momentos de reflexión, de meditación sobre la palabra de Dios. Nos preguntamos también nosotros, como el ingeniero Mario Salazar, que es el presidente de la Fundación Verbo y Vida, que a continuación nos va a hablar, ¿dónde está Dios? En el ruido, en las angustias, en los miedos, en los temores, en todas las situaciones. No, en la sencillez de los hombres de Dios, en la palabra de Dios, en lo que nosotros tenemos que buscar, leer, poder meditar sobre esa palabra, porque Dios quiere hablarnos. Siempre hemos querido hablarles a Dios, pero Dios nos quiere hablar a nosotros. Vamos a escuchar con cuidado y sabiendo que el Señor quiere hablarnos. Este programa es para que Dios hable a todos nosotros. Buenos días, hermanos. Hoy nos encontramos frente a una palabra que el Señor quiere que coloquemos en nuestro corazón. Hoy la iglesia ilumina con la palabra momentos en que la tormenta llega a unos discípulos que van sobre una barca hacia la otra orilla, y era tan fuerte la circunstancia que tenía alrededor que tuvieron miedo. Hay momentos también en nuestras vidas que también las circunstancias nos hacen tener miedo. Hoy nosotros tenemos que revisar de verdad cuánta confianza tenemos en el Señor. Porque lo que produce miedo en el hombre es cuando siente que Dios está ausente, que Dios está muy lejos, que Dios no es aquel que nos anunció el profeta Isaías cuando nos habló de el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está cerca. Hoy necesitamos de cerca poder asumir esta palabra para el Señor, que desde el Evangelio según San Mateo nos ilumina este camino. La iglesia, como madre y maestra, con su liturgia hoy, nos quiere mostrar a un Dios que no se muestra en el poder, que no se muestra en la fuerza, sino en lo sublime, en lo sutil. Un Dios que no nos quiere asustar, un Dios que lo que quiere es llenarnos de confianza, y que aún utilizando las circunstancias adversas a nosotros, lo que quiere es acercarse a nosotros. Hoy la primera lectura, en la primera carta de los Reyes, nos habla de un hombre, un profeta, que quería encontrarse con Dios, que además era un hombre elegido por Dios, pero perseguido, un hombre con las circunstancias lo hicieron que aún buscara un lugar para esconderse del enemigo, de aquel enemigo que ni siquiera él podía vencer, que solamente lo podía vencer el Señor. Pero sin embargo Dios le dice a Elías que no tiene por qué esconderse, que lo que tiene que es creer que aquel que le llamó está con él, que camina con él, y que en los momentos difíciles él se le va a mostrar. Y ese es el Dios que nosotros necesitamos hoy, primero en nuestras vidas, primero en nuestros hogares y también en nuestra sociedad. No estamos solos, tenemos a un Dios que cuando empezó su ministerio allí en la sinagoga en Cafarnaúm, allí cuando le pasaron el rollo y proclamó su misión, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y he sido enviado para traer buenas noticias a los pobres. Hoy lo que necesitamos nosotros, los hijos de Dios, lo que necesitamos los habitantes de este país, de este mundo, es poder saber que lo que dijo Jesús allí en la sinagoga es una verdad. Él es nuestra buena noticia. Por eso hoy yo quiero animarles a que escuche la voz de Dios, a que escuche la voz del Señor a través de la iglesia, que viene a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es nuestra seguridad, que Él es el camino y la verdad, que Él es todo lo que tenemos.
Él mismo quiso reeditar Jesús las mismas palabras que Dios, Yahvé de los ejércitos, le dijo a Moisés en la zarza ardiente. El yo soy es el que tenemos hoy con nosotros en nuestra iglesia, que camina con nosotros. El yo soy. Por eso Jesús viene a decirnos en Juan 10, yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor que nos conduce a pastos verdes y a aguas tranquilas donde nosotros podemos reponer nuestra fuerza. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en el Dios de la gloria. Y yo quiero empezar a leer en este encuentro con el Señor, en este domingo, día en que Jesús resucitó, desde la misma palabra que hoy en todo el mundo se proclama. Y voy a leerles la primera lectura desde el libro de los Reyes, donde nos habla sobre la experiencia que tuvo Elías. Y nos dice así la palabra. Primera Reyes capítulo 19, del versículo 9, el 11 y el 13. Dice, al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la experiencia que tiene Elías. Elías es un profeta que se sentía perseguido, porque por el hecho de ser profeta y ejercer el ministerio de profeta, había sido perseguido por decir la verdad de Dios que hablaba al pueblo a través de él, y por eso lo persiguieron. Y él quería esconderse de esta realidad que estaba viviendo. En vez de asumirla, en vez de enfrentarla, sabiendo de que él no estaba solo, sino que Dios estaba con él, quería esconderse en una cueva. ¿Cuántas veces también nosotros queremos, como la avestruz, querer meter la cabeza entre la tierra y olvidarnos de toda una realidad que en verdadmente vivimos? Una realidad de familia, una realidad de sociedad, una realidad de país. Hoy necesitamos ver de cerca a un Dios que exhorta a Elías, no que se esconda, sino que salga para que con el encuentro con el Dios de la vida, él pueda encontrar la fuerza suficiente para seguir adelante y cumplir con su misión. Así que en el segundo segmento vamos a seguir hablando sobre esta invitación de Jesús a salir al encuentro de Dios, que es el que hace someter todo en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra.